Reciban un cordial saludo, comunidad educativa. Les saluda el jefe Elkin Uribe, representante legal de Reanime Colombia. En esta oportunidad me permito presentarles el programa de educación continuada que hemos diseñado para ustedes, con el fin de mantenernos actualizados en diversos temas relacionados con la salud humana. Aquí podrán repasar el contenido, actualizar su conocimiento, compartir el conocimiento, enriquecer su bagaje conceptual y, si así lo desean, pueden solicitar la certificación que Reanime Colombia con mucho gusto la emitirá como un aporte social sin costo monetario. Solo deben comunicarse al teléfono de nuestra oficina principal que les dejo en la primera diapositiva. Hoy tenemos el tema de gasto urinario que vamos a abordar en dos partes: anatomía y fisiología y unos casos de estudio para aplicar la fórmula del gasto urinario. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, vamos a adentrarnos en el estudio de lo que es la anatomía y la función del sistema urinario. Vamos a comenzar por ese tema, para luego sí comprender lo que es el gasto urinario como tal. Entonces, ¿cómo funciona este sistema urinario? El organismo toma los nutrientes de los alimentos, nosotros los ingerimos, el organismo toma esos nutrientes y los transforma en energía. Una vez que el organismo ingiere los componentes alimenticios que necesita, quedan productos de desecho en el intestino y en la sangre. El sistema renal urinario ayuda al organismo a deshacerse de unos residuos líquidos llamados urea. También ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas como el potasio y el sodio y el agua. La urea se produce cuando el organismo descompone los alimentos que contienen proteínas, como la carne de res, las aves y algunas verduras. La urea se transporta en la sangre hasta los riñones. Allí se elimina, junto con el agua y otros desechos en forma de orina. Los riñones tienen otras funciones importantes. Controlan la presión arterial y producen la hormona eritropoyetina. Esta hormona controla la producción de glóbulos rojos en la sangre por medio de la médula ósea roja. Los riñones también controlan el equilibrio ácido-base y conservan los líquidos. Vemos en la gráfica que les presento tres imágenes. En la primera, pues, es un corte coronal de lo que es parte del abdomen y la pelvis de una persona. En la segunda es la anatomía del riñón como tal, también un corte coronal de ese riñón. Y la tercera de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona como tal. Entonces vamos a ver las partes de este sistema urinario. Empecemos por los riñones. Los riñones es un par de órganos color marrón violáceo que están situados debajo de las costillas hacia la mitad de la espalda. Estos órganos hacen lo siguiente: eliminan del organismo los productos de desecho y los medicamentos. Equilibran los fluidos corporales. Si tenemos mucho líquido, van a sacar líquido. Equilibran la variedad de electrolitos, sodio, potasio y minerales. Liberan hormonas para controlar la presión arterial. Liberan una hormona para controlar la producción de glóbulos rojos, la eritropoyetina que les comentaba, que por medio de la médula ósea roja generan glóbulos rojos. Ayudan a la salud ósea controlando el calcio y el fósforo. Los riñones eliminan la urea a través de unas diminutas unidades de filtración denominadas nefronas. La nefrona es la unidad más pequeña de filtración de la sangre. Cada nefrona
como nosotros podemos observar en la tercera imagen, a mano derecha, cada nefrona consta de una bola formada por pequeños capilares sanguíneos, que se llama el glomérulo, lo que vemos en la parte superior. Ahí llegan los vasos sanguíneos a ese glomérulo. Y a la vez tiene una pequeña sonda llamada túbulo renal, que es el tubo amarillo que nosotros vemos. Entonces aquí podemos apreciar que tenemos el tubo rojo, que es la arteria, y el tubo azul, que es la vena. Esos son vasos sanguíneos que se unen y que están dentro de ese glomérulo y producen por presiones, por diferencia de presiones, la filtración de esa sangre. Entonces el glomérulo va por medio de ese tubo colector, va a generar ya el desecho que se llama orina. La urea, junto con el agua y otras sustancias de excremento que se forman en ese glomérulo, salen por los túbulos renales, salen del riñón por esos túbulos renales y descienden por los uréteres. Recordemos que los uréteres son dos. Estos son estrechos conductos que transportan la orina de los riñones hasta la vejiga. Los músculos de las paredes de los uréteres se tensan y se relajan continuamente. Recordemos que estos son músculos lisos, de característica lisa. Estos empujan la orina hacia abajo, lejos de los riñones. Si la orina se acumula o queda estancada, puede producir una infección renal. Cada 10 o 15 segundos aproximadamente, los uréteres vierten pequeñas cantidades de orina a la vejiga. Entonces ahí podemos apreciar esos uréteres, vemos la imagen del centro, como del riñón como tal, de esa corteza, de esa médula renal, sale y se forma la pelvis renal, que es donde va a ir cayendo ese desecho, esa urea, esa orina, y ahí podemos apreciar el uréter también con un leve corte coronal. También podemos apreciar la arteria renal en rojo intenso que llega a entrar a ese riñón y la vena renal que sale de ese riñón. Y en la imagen, en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, vemos cómo esa vena renal y esa arteria renal se ven en rojo la aorta abdominal y en azul se ve lo que es la cava inferior. Y de ahí salen unas ramificaciones que las llamamos vena renal y arteria renal. Cada riñón tiene su vena y su arteria renal a ambos lados. Y podemos apreciar también los uréteres, la longitud que tienen esos uréteres con respecto a la posición del riñón que llegan a la vejiga. Y la vejiga, hablando de la vejiga como tal, sabemos que es un órgano hueco y triangular que está situado en la pelvis. Se mantiene en su sitio gracias a ligamentos que están unidos a otros órganos y a los huesos de la pelvis. Las paredes de la vejiga se relajan y se expanden para almacenar la orina. Estas paredes también es importante mencionar que están compuestas de músculo liso. Se contraen y se aplanan para vaciar la orina a través de la uretra. La orina que está almacenada en esa vejiga va a ser expulsada a través de la uretra, que es una sola. La vejiga típica de un adulto puede almacenar hasta 500 centímetros cúbicos de orina durante 2 a 5 horas. También tenemos los esfínteres, que son músculos de esfínter, que son dos. Estos músculos circulares ayudan a evitar las pérdidas de orina cerrándose firmemente como una goma elástica alrededor del orificio de la vejiga. Esto impide que tengamos micciones o pérdidas de orina
constantemente o de manera no controlada. Los nervios de la vejiga. Los nervios alertan a la persona cuando llega el momento de orinar o vaciar la vejiga. También son muy importantes porque nos ayudan a controlar y a definir el control de cuándo hacer la micción. Y la uretra es el último conducto, que es el conducto que va de la vejiga al exterior. Es una sonda que permite a la orina salir del cuerpo. El cerebro envía señales a los músculos de la vejiga para que se contraigan. Esto hace que la orina salga de la vejiga. Al mismo tiempo, el cerebro indica a los músculos del esfínter que se relajen para permitir que la orina salga de la vejiga a través de la uretra. Cuando todas las señales eh, se suceden en un orden correcto, se produce la micción normal. Datos importantes de la orina que debemos conocer. La orina normal y sana es de un color amarillo claro. La orina color amarillo más oscuro o miel suele significar que necesita consumir más agua. Nos puede decir que estamos en una deshidratación. Un color más oscuro, parduzco, puede significar problemas hepáticos o una deshidratación más grave. Una orina rosácea o roja puede significar la presencia de sangre en la orina. Bien, continuamos. En esta diapositiva vemos qué es el gasto urinario como tal y cómo calcularlo. El gasto urinario podemos decir que es un índice de función renal y también un marcador de lesión tubular. Nos indica qué tan bien está funcionando el riñón y nos da un aproximado de qué tan lesionado está ese riñón. Para poder obtener un resultado confiable y un objetivo de esa medición, la recolección que nosotros debemos hacer de esa orina debe ser estricta. La utilizamos mucho en la unidad de cuidados intensivos, donde hacemos una recolección horaria y hacemos un registro en lo que nosotros llamamos una sábana y hora a hora vamos apuntando la cantidad en mililitros de esa orina eliminada. Debemos tener insertada una sonda Foley, una sonda transuretral, la cual va conectada a una bolsa Cistoflo como la que observamos en la fotografía de la diapositiva. Esa bolsa Cistoflo en especial es la que nosotros llamamos para dormir o de noche, que se adhiere a la cama y la que utilizamos en las unidades de cuidados intensivos que los pacientes están encamados. Esta tiene una capacidad de 2000 ml y tiene su marcaje en mililitros. También existen otras bolsas recolectoras que se fijan al muslo y tienen un volumen menor de recolección. Pero en la unidad de cuidados intensivos siempre manejamos la de cama. Bueno, para entender la fórmula, que es el siguiente punto a tratar, la fórmula es gasto urinario, diuresis, peso y tiempo. Debemos tener esas variables. Debemos contar con la diuresis, medida en mililitros. Debemos contar con el peso del paciente, medido en kilogramos. Y debemos contar con el tiempo, que es medido en horas. El gasto urinario siempre lo vamos a referenciar en 24 horas. Van a haber momentos en que algún médico les va a solicitar un gasto urinario contemplado en determinado tiempo, en determinadas horas. Yo les recomiendo, se puede sacar, el cálculo se puede sacar, pero nosotros debemos mantener una constante de 24 horas para dar ese resultado, porque como lo vamos a ver próximamente en un ejemplo que les traigo, un paciente en una medición de 6 horas puede estar poliúrico y en una medición de 24 horas puede estar con un gasto urinario normal. Entonces, los invito a que analicen esa situación y siempre den un reporte de gasto urinario en 24 horas. Para proseguir con la fórmula, entonces el gasto urinario tenemos la diuresis, lo que
nuestro paciente eliminó en las 24 horas en mililitros. Eso lo dividimos en el peso del paciente en kilogramos y a ese resultado lo dividimos en el tiempo en horas, que serían 24 horas que tiene el día. Y ahí tenemos un resultado que llamamos gasto urinario y que lo clasificamos según esta tabla. Podemos tener nosotros un resultado que va contemplado de 0,5 a 1 ml por kilogramo hora. O sea que el paciente ha eliminado de 0,5 a 1 ml por cada kilo de peso cada hora. Ese resultado con esos valores se interpreta como normal. Ahora, si ese resultado es menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora, nosotros ya empezamos a clasificarlo como oliguria. Está orinando poco, está eliminando poco. Y si ese resultado es menor a 0,2 ml por kilogramo por hora, nosotros ya lo clasificamos como anúrico o no está eliminando. Por el contrario, si este resultado excede los 3 ml por kilogramo por hora, nosotros ya podemos clasificarlo como poliuria. Ahora continuamos en la siguiente diapositiva. Vamos a conocer unos ejemplos para dejar claro ya lo que es la fórmula, la ejecución de la fórmula y la aplicación. En esta diapositiva vamos a estudiar el primer ejemplo que tenemos para aplicar este gasto urinario. En la parte de arriba de la diapositiva les traigo una parte de la clasificación de los resultados para guiarnos en el ejercicio. En la tabla del lado izquierdo les traigo una parte de la sábana donde registramos hora a hora los líquidos eliminados. Solamente traigo la parte de los líquidos eliminados. El ejercicio dice lo siguiente: nos presenta un paciente masculino de 55 años de edad, peso de 100 kilogramos, en unidad de cuidado intensivo con sonda Foley conectada a Cistoflow con orden de control estricto de líquidos administrados y eliminados. El médico de turno solicita el gasto urinario. Nosotros como enfermería en las 24 horas empezamos a las 7 de la mañana y entregamos registrados a las 6 del día siguiente. Ahí tenemos las 24 registros, las 24 horas con sus respectivas cantidades de gasto. Observemos esa tabla, la tabla de los líquidos eliminados. Hay una columna de sonda vesical, se entiende que es el gasto por hora que ha tenido el paciente. Por sonda nasogástrica, el drenaje que se ha tenido por sonda nasogástrica no es continuo, es en determinadas horas que ha presentado algún gasto. También tiene un DREN y ha presentado CNCC de drenaje. Y en la casilla, en la columna de vómito, no ha presentado, no hay marca, y en la deposición a las 12 meridiano tiene marcada una deposición. Nos centramos en la columna de sonda vesical, que es donde vamos a tomar la diuresis de esas 24 horas. Como les decía, empezamos turno a las 7 de la mañana y lo culminamos con la hora de 6 de la mañana del día siguiente. Hacemos la sumatoria de todos esos valores, nos da una diuresis de 2.609 ml. Para aplicar el gasto urinario debemos tomar esos 2.609 ml, los dividimos en los 100 kilogramos que pesa nuestro paciente y ese resultado lo dividimos en las 24 horas que fue la sumatoria de toda la diuresis. Esto nos da un ml kilogramo hora. Según la tabla superior, estamos en una clasificación entre 0,5 a 1 ml kilogramo hora, lo que nos clasificaría nuestro gasto urinario como normal. Ahora aprovecho este mismo ejemplo para traer un gasto urinario parcial. En determinado momento llega un médico a la unidad y dice que necesita
el gasto urinario de 6 horas, de las 19 horas, o sea, 7 de la noche hasta las 2 de la tarde, que necesita en esas 6 horas saber el gasto urinario. Esa fórmula o ese gasto urinario se puede sacar, pero no es aconsejable manejar esos gastos urinarios parciales porque podemos dirigir mal el diagnóstico o la evolución de nuestro paciente. Siempre manejemos las 24 horas. Si el médico necesita sacar un gasto urinario parcial, se puede sacar como lo vamos a hacer ahorita, pero lo aconsejable es manejar los balances de líquidos administrados y eliminados. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. De las 19 horas a las 14 horas, si sumamos esa diuresis, nos da 1295 ml. Lo dividimos en los 100 kilogramos que pesa el paciente y esto lo dividimos en las 6 horas donde se cuantificó esa diuresis. Nos da un resultado de 2.1 mililitros por kilogramo hora. Es muy superior, es el doble a lo que nuestro paciente tiene de gasto urinario durante el día. Entonces, des en cuenta que en una fracción del día la clasificación puede variar, incluso puede estar por fuera de lo normal, puede incluso estar tocando a lo poliúrico. En este caso, en específico, no alcanza a ser poliuria, pero está acercándose. Entonces, el diagnóstico del paciente o la evolución del paciente la podemos estar entorpeciendo o malinterpretando, la podemos estar malinterpretando por estos dos cálculos de gasto urinario. Mi recomendación es que el médico maneje el balance de líquidos administrados y eliminados por horario y decida si el balance es neutro, si está positivo, si está negativo y trátelo con la administración del líquido o la restricción de los mismos. Continuamos con la siguiente diapositiva, el segundo ejemplo. De igual forma, les traigo en la parte superior la clasificación de los resultados del gasto urinario para tener una guía según lo que obtengamos de la aplicación de la fórmula. Este ejemplo nos dice: me dispongo a cerrar turno para entregar a las 7 horas. Debo cuadrar la hoja de control de líquidos administrados y eliminados. Sumando las 24 horas de la columna de sonda vesical, me da un total de 550 ml. El paciente pesa 55 kilogramos. Revisando las variables, tenemos la diuresis en 24 horas, ya no las da, ya hizo la sumatoria enfermería y le dio un total de 550 mililitros o ml. La aplicación del gasto urinario de la fórmula sería esa diuresis en mililitros, 550, se divide en 55 kilogramos que pesa el paciente y lo dividimos en las 24 horas, da un gasto urinario de 0,41 ml kilogramo hora. Según la clasificación, estamos menor a 0,5 ml kilogramo hora, nos da una clasificación de oliguria. Quiere decir que se está eliminando poco, por debajo de lo normal. Ya habiendo analizado y comprendido los dos ejemplos que les traje, continuamos en la siguiente diapositiva con una evaluación de conocimientos para poder aplicar a la certificación. Les deseo éxitos y continúen con sus estudios. Gracias por vernos. Esperamos hayas disfrutado de nuestro contenido y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. También puedes visitar nuestra página web para obtener más información sobre nuestro trabajo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.